Cuando mi esposa llegó a casa después de un retiro de spa de fin de semana con su amante, encontró la casa completamente vacía, sin muebles, sin cortinas, nada más que un sobre y mi anillo de bodas en el suelo de la cocina. 3 años después, ella está durmiendo en el sofá de una amiga y no para de llamarme, pero yo ya he seguido adelante con una vida de la que ella ya no puede permitirse formar parte. Antes de empezar, por favor no olviden darle al me gusta y suscribirse. Era tarde, justo pasada la medianoche, y la tenue luz de las farolas de la calle proyectaba largas sombras en la pared de nuestra recámara. Extendí la mano bajo las sábanas, buscando el consuelo que había conocido durante más de 20 años. Pero esta noche, Elena se estremeció. Estoy cansada, dijo bruscamente, sin siquiera girarse para mirarme. Parpadeé, confundido. Su tono era cortante, frío, como si yo fuera un extraño tocándola en la oscuridad. Elena, eso nunca te ha detenido antes, dije en voz baja, tratando de mantener mi voz suave, tranquilizadora. ¿Pasa algo malo? Se quitó la manta de encima de un tirón y se sentó, con la espalda rígida. Estoy cansada de que me cuestiones, Javier. Por Dios, ¿por qué siempre necesitas una razón para todo? Sus palabras resonaron en la habitación como un cristal al romperse. Me senté lentamente, con la respiración atrapada a medio camino en mi garganta. Mi corazón se aceleró. No de ira, sino de ese extraño y lento pánico que se cuela cuando algo familiar de repente se vuelve ajeno. No pretendía cuestionarte, dije con cuidado. Es solo que esto se siente diferente. Tú te sientes diferente. Elena bufó con amargura. ¿Quieres hablar de diferente? ¿Qué tal estar casada con un hombre que cree tener derecho a recibir afecto, solo porque lavó los trastes y pagó las cuentas de la luz y el agua? La miré, atónito. ¿Así es como me ves? ¿Crees que eres una especie de héroe por doblar la ropa y recoger a Mateo de la estación del metro? Espetó, mirándome con desprecio como si acabara de insultar a su madre. ¿Quieres una medalla, Javier? No, dije en voz baja. Solo quiero saber qué nos pasó. Sus labios se curvaron en algo cruel. No pasó nada. Sigues siendo el mismo hombre aburrido que lee libros de historia en la cama y come el mismo cereal cada mañana, como si fuera sagrado. Eso dolió más de lo que quería admitir. No por las palabras, sino por el veneno que había detrás de ellas. Tragué saliva. Elena, no te reconozco ahora mismo. Bueno, quizás ese es tu problema, Javier, contraatacó, con la voz cada vez más alta. Solo ves lo que quieres ver. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. El único sonido era el sordo zumbido del viejo refrigerador en la cocina. Me recosté en la almohada, mirando al techo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero todo dentro de mí se sentía suspendido, como si estuviera viendo mi vida desviarse lentamente en una dirección que no podía detener. Elena me dio la espalda de nuevo, apretándose las mantas alrededor. Esta vez no intenté alcanzarla. Y en esa quietud, algo dentro de mí se resquebrajó. No con estruendo, no violentamente, sino en silencio, como la primera fisura en un viejo cristal. Porque sabía que esto no era solo agotamiento. Algo había cambiado, algo real. Era el tipo de velada que solía esperar con ansias. Mi cumpleaños siempre había sido un evento modesto. Nada ostentoso, solo unos pocos amigos de la universidad, 1 o 2 cazuelas de guisado, y Mateo a mi lado, sonriendo como solía hacerlo cuando era pequeño y pensaba que yo era el hombre más fuerte del mundo. El comedor olía a ajo y chiles toreados. Mi colega Francisco trajo de nuevo su famoso pollo en mole, y las velas parpadeaban suavemente contra el suave tintineo de los cubiertos y la conversación. La mesa estaba llena. El jefe de mi departamento en la facultad estaba contando de nuevo la historia de su desastrosa luna de miel en Oaxaca, e incluso el vecino de arriba había bajado con una botella de tequila y un mal chiste sobre profesores envejeciendo. Me reí cuando se suponía que debía hacerlo. Asentí. Serví tequila. Pasé las tortillas. Pero había un espacio a mi lado que permanecía frío. Y de vez en cuando, alguien miraba la silla vacía y luego desviaba la vista, fingiendo no haberlo notado. Finalmente, me disculpé y salí al pasillo. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella contestara.
Elena, pregunté. Su voz sonó plana. Estoy en casa de Clara. Hice una pausa. ¿Sabías que hoy era? No lo olvidé. Simplemente no quería estar ahí. Pensé que disfrutarías siendo el anfitrión sin mí. Sentí una opresión en el pecho. No quería que ella lo oyera. Podrías haber dicho algo antes. Lo estoy diciendo ahora, dijo sin más. Feliz cumpleaños, Javier. Luego la línea se cortó. Me quedé allí un momento, sosteniendo el teléfono como si pudiera traer su voz de vuelta, pero no lo hizo. Solo el sonido de los tenedores golpeando los platos y las risas apagadas llegaban desde el comedor. Cuando volví a entrar, la habitación se silenció un poco. Podía sentir cómo me analizaban, buscando grietas en la forma de mi rostro. Sonreí. No una sonrisa grande, ni forzada, solo lo suficiente. Tenía otros planes, dije, volviendo a mi silla como si el asiento no se hubiera convertido en piedra. Las conversaciones se reanudaron, pero más suaves ahora, como si el aire se hubiera enrarecido. Al otro lado de la mesa, los ojos de Mateo encontraron los míos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Solo asintió una vez, como si entendiera más de lo que un chico de 18 años debería. Más tarde, mientras lavábamos los trastes en la cocina, se apoyó en la barra, con los brazos cruzados. ¿Estás bien, pa? Preguntó. Mantuve la mirada en el fregadero. Claro, ya conoces a tu madre. Cuando decide algo, eso es todo. Volvió a sentir, esta vez más despacio. Sí, lo sé. Lo miré entonces, alto ahora, de hombros anchos como yo, pero con la agudeza de su madre en los ojos. Me observaba con atención, como si hubiera memorizado cada cambio en mi rostro desde que era niño y pudiera leer la verdad bajo cualquier cosa que dijera. Gracias por estar aquí esta noche, dije. Se encogió de hombros. Por supuesto. Me sequé las manos y me volví hacia él. Sabes, hay una especie de paz que llega cuando dejas de esperar que alguien aparezca. Mateo no se inmutó. Simplemente respiró hondo, metió la mano en el bolsillo de su chamarra y me entregó una pequeña caja envuelta en papel azul. Ábrelo más tarde, dijo, cuando la casa esté en silencio. Luego me dio un medio abrazo, más de hombros que de brazos. Pero me aferré a él más tiempo de lo que debería. Él no se apartó. Para cuando se fue, las velas se habían consumido y la luz del pasillo zumbaba débilmente sobre mi cabeza. Me quedé en la puerta durante un buen rato, escuchando el sonido de la nada. El tipo de silencio que llena una casa después de que todos se han ido. El tipo de silencio que no se va. Era casi medianoche cuando oí el sonido de unas llaves buscando torpemente la cerradura de la puerta principal. La casa estaba en calma, salvo por el zumbido distante del refrigerador y el suave tic-tac del reloj del pasillo. No me había acostado. No podía. Estaba sentado en el sillón junto a la ventana, medio envuelto en la oscuridad, bebiendo un café de olla tibio que se había vuelto amargo hacía mucho tiempo. Luego sonó el clic de la cerradura, el lento giro de la puerta, y entró Elena. Con su abrigo negro envuelto a su alrededor como un escudo, la bufanda suelta en el cuello, sus tacones resonando suavemente en el piso de madera. Se movía como si nada fuera inusual, como si acabara de llegar de hacer las compras y no de haberse saltado mi cena de cumpleaños por completo. Se detuvo cuando me vio de pie en el umbral, con los brazos cruzados. Sus ojos me recorrieron brevemente y luego me pasaron de largo, como si estuviera calculando si podría subir las escaleras sin hablar. Todavía estás despierto, dijo, dejando su bolso en la mesa de la entrada. Imaginé que volverías a casa en algún momento, respondí con calma. Elena miró sus botines, quitándoselos con un pie. No tenías que esperarme despierto. No esperé, dije. Me quedé despierto. Hay una diferencia. Exhaló suavemente, mitad suspiro, mitad impaciencia, y pasó a mi lado hacia la cocina, encendiendo la luz. ¿Quieres un té? Preguntó, ya buscando la tetera. La seguí lentamente. ¿Dónde estabas? Te lo dije, en casa de Clara. No me refería a eso. Abrió el grifo, llenó la tetera y no me miró.
Platicamos, tomamos una copa de vino, vimos una película, ¿y no pensaste? Hice una pausa, tragando el nudo que había estado en mi garganta desde la cena. ¿No pensaste que tu esposo querría verte en su cumpleaños? Finalmente se giró para mirarme, con un leve ceño fruncido. Javier, es solo una fecha. Un día. Tenías a tus amigos aquí. Parecías estar bien. Solté un suspiro silencioso. ¿Solo una fecha? Sí, dijo simplemente. La miré fijamente por un largo momento y luego lo dije, lenta y uniformemente, sin levantar la voz. ¿Recuerdas tu cumpleaños número 29? Elena parpadeó. ¿Qué tiene que ver eso con? Hubo un aguacero terrible, continué. Y manejé casi 2 horas con el tráfico de viaducto para llegar a tu departamento porque tu coche se había descompuesto y tu teléfono se había quedado sin batería. Estabas llorando porque pensabas que no iba a llegar. Abrió la boca, pero levanté una mano. Te traje una rebanada de pastel de 3 leches de tu pastelería favorita, porque una vez dijiste que te recordaba a tu abuela, y me quedé contigo toda la noche mientras no había luz, manteniendo las velas encendidas y leyéndote páginas de esa horrible novela de misterio que te gustaba. Su rostro cambió, solo un destello, pero lo vi. El recuerdo todavía estaba allí, por muy enterrado que estuviera. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró, sirviendo agua en 2 tazas como si ese momento no acabara de caer entre nosotros como una roca. Pero sucedió, dije, con la voz baja y firme. Esa es la diferencia, Elena. Antes sí aparecías. Antes te importaba. Removió el té distraídamente, sin ofrecerme una taza. Todavía me importa. ¿De verdad? Pregunté, observándola. Porque esta noche no lo pareció. Se dio la vuelta lentamente, con los brazos cruzados y la voz plana. Estoy cansada de que me hagas sentir culpable cada vez que no cumplo tus expectativas. Asentí una vez. Claro, porque querer que mi esposa esté en mi cena de cumpleaños es una exigencia irrazonable. Me miró, con los ojos entrecerrados. Otra vez lo mismo, Javier. No todo gira en torno a ti. Quizás necesitaba un respiro. Quizás necesitaba estar en un lugar donde pudiera respirar. Y sin embargo, aquí estás, dije en voz baja. De vuelta en esta casa, después de desaparecer toda la noche. Elena levantó las manos. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? ¿Que debería haberme sentado a tu lado, fingiendo que todo está bien cuando no lo está? No, respondí. Quiero que seas honesta por una vez. El silencio floreció entre nosotros. Pesado, crudo. Finalmente, dijo. No quería estar aquí esta noche. Esa es la verdad. No quería fingir sonrisas ni escuchar a Mateo preguntarme dónde he estado últimamente. No quería sentirme atrapada. Asentí lentamente. Gracias. Al menos ahora sé dónde estamos. Elena me miró un instante más, luego se dio la vuelta y cogió su taza. Salió de la cocina sin decir otra palabra, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Me quedé allí, quieto como una piedra, con la mano apoyada en la barra donde la segunda taza permanecía intacta. En ese momento, entendí algo que antes solo había sido un susurro. Lo que sea que solíamos ser, no iba a volver. No mientras ella siguiera tratando mi presencia como una obligación. Y sin embargo, no estaba enojado. No realmente, solo vacío. Como si el propio silencio finalmente hubiera tomado forma y decidido quedarse. Era temprano, todavía gris. El tipo de mañana en la que todo se siente un poco más lento, un poco más pesado. No había dormido mucho, solo había entrado y salido de pensamientos inquietos hasta que el sol finalmente se abrió paso a través de las persianas. A las 8, ya estaba a medio camino al otro lado de la ciudad, conduciendo por las tranquilas calles de Coyoacán. Era una de esas colonias antiguas, donde las casas están cubiertas de bugambillas y los portones de madera son viejos. La hermana de Elena, Clara, vivía en una modesta casa de 2 pisos con un patio lleno de macetas y un pequeño portón de hierro que rechinaba suavemente mientras subía los escalones. Toqué el timbre una vez y me quedé allí, con las manos en los bolsillos de la chamarra.
Clara abrió la puerta con una bata suave, el pelo recogido, café en mano. Sus ojos se abrieron un poco al verme. Javier, dijo, sorprendida. ¿Está todo bien? Solo quería preguntar algo. No tardaré mucho. Se hizo a un lado, dejándome entrar. El olor a pan tostado flotaba en el aire, y un perro pequeño ladró una vez desde la sala, luego se calmó. Nos sentamos en su cocina, la misma en la que me había sentado innumerables veces a lo largo de los años, generalmente mientras Elena y Clara se reían de algo que ninguna de las dos se molestaba en explicarme. Clara ladeó la cabeza. ¿Es por lo de anoche? Asentí. Dijo que estaba aquí. Lo estaba, confirmó Clara. Llegó como a las 7, tomó un poco de vino. Vimos ese programa de cocina que le gusta. Se fue un poco antes de la medianoche. Solté un suspiro silencioso y asentí. Clara me estudió por un momento. No mencionó que era tu cumpleaños. Solo me enteré cuando vi la publicación de Mateo en internet. No dijo ni una palabra. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve la voz firme. No vine aquí para montar una escena. Solo quería estar seguro. Últimamente no es ella misma, murmuró Clara, dejando su taza. Está distante, enfadada, fría. Es como si estuviera tratando de quemar algo y no le importara lo que quede atrapado en las llamas. ¿No te habla de ello? Pregunté. Se cierra en banda en cuanto pregunto, dijo Clara. Anoche, pude notar que algo andaba mal. Se reía, pero la risa no le llegaba a los ojos. No paraba de mirar el teléfono, y cuando se fue, no me abrazó, solo dijo gracias y se marchó. Miré la veta de madera de la mesa, pasando el pulgar por un arañazo cerca del borde. Voy a pedir el divorcio, dije en voz baja. Clara no respondió de inmediato. Simplemente me miró durante un largo momento, su expresión suavizándose. Luego, extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya suavemente sobre la mía. Te mereces paz, Javier. Esa simple frase se asentó en la habitación como polvo. No arregló nada, pero no tenía por qué hacerlo. Fue suficiente con ser visto. Clara me acompañó a la puerta. El portón volvió a rechinar cuando salí. Siempre estaré aquí para Mateo, añadió suavemente. Y para ti. Sigues siendo familia para mí. Asentí, incapaz de hablar por un segundo. Logré una leve sonrisa, luego bajé los escalones y volví hacia mi coche. El sol de la mañana finalmente se había abierto paso entre las nubes, proyectando largas sombras sobre el pavimento, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí inseguro. Simplemente me sentí harto. Había silencio en el estudio, un silencio casi reverente. La luz de la mañana entraba inclinada a través de las persianas, dibujando franjas estrechas sobre la desordenada superficie de mi viejo escritorio de roble, el que tenía desde la universidad. Aquí había escrito ponencias, calificado cientos de ensayos, dejado notas para Elena en nuestros primeros años, cuando la vida todavía se sentía como una página compartida. Ahora, solo contenía una cosa, un folder de Manila marcado como solicitud de divorcio. Respiré hondo antes de sentarme. Sin manos temblorosas, sin una tormenta dentro de mí, solo una calma lenta y pesada. El tipo de calma que solo sigue a una larga resistencia. El tipo de calma que sientes justo antes de cerrar una puerta. Tomé mi pluma y empecé a firmar. Línea por línea, inicial por inicial. No era la rabia lo que movía mi mano. Era la claridad. No había mucho por lo que pelear. La casa era legalmente suya. La había heredado de su padre, y según la ley mexicana, los bienes heredados son bienes propios, no parte de la sociedad conyugal. Siempre habíamos estado de acuerdo en que permanecería a su nombre. Nunca me importó el título, solo la vida que había dentro. Pero esa vida ya no estaba allí. Cuando llegué a la última página, mi firma fluyó sin pausa. Al terminar, me quité el anillo de bodas del dedo, desgastado y liso por más de 20 años, y lo dejé encima de los papeles. El pequeño tintineo que hizo contra el folder fue más fuerte de lo que esperaba. Me recosté, dejando que el silencio se extendiera. Nadie entró de golpe. Ninguna voz me llamó,
solo el suave crujido de la casa asentándose a mi alrededor. Al mediodía, ya había preparado una pequeña maleta de viaje. No por dramatismo, solo por necesidad. Unas cuantas camisas, un par de zapatos, un cuaderno. El resto podía esperar. Conduje hasta el departamento de Mateo, un modesto estudio cerca de Ciudad Universitaria. Se había mudado el año pasado cuando consiguió su beca en la UNAM, e insistió en pagar parte de la renta para aprender a ser responsable, aunque yo todavía cubría la mayor parte sin que él lo supiera. Abrió la puerta en pants y descalzo, con el pelo revuelto como si acabara de despertar de una siesta. «¿Qué onda, pa?», dijo, frotándose los ojos. «¿Qué pasa? ¿Tienes un minuto?», pregunté, entrando. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Nos sirvió café soluble a ambos sin preguntar, como si supiera que lo necesitaba. Deslicé el folder hacia él. No lo tocó, solo me miró. «Lo presenté esta mañana», dije. Asintió una vez, lentamente. «¿Estás bien?». Tomé un sorbo del café amargo. «Estoy sereno». Creo que esa es la palabra. Sereno. Mateo se reclinó en su silla, procesándolo. Seguía esperando que volviera, continué. No físicamente, sino emocionalmente. Le di espacio, paciencia, gracia. Pero en algún momento, me di cuenta de que estaba esperando a alguien que ya no iba a cruzar esa puerta. No habló por un momento. Luego preguntó. «¿Quieres que la llame?». «No», dije rápidamente. «Esto no va de culpa ni de ira. No quiero que te metas en medio». Asintió de nuevo, con la vista fija en el anillo que había colocado junto al folder. Hubo una larga pausa, y luego se levantó y rodeó la mesa. Sin decir palabra, me abrazó. No me había abrazado así desde que era un niño, cuando corría hacia mí después de los partidos de fútbol, embarrado y sonriente. Ahora su agarre era firme, adulto, sereno, justo como esperaba que se convirtiera. «Lo entiendo», dijo suavemente junto a mi oído. «Ve y vive tu vida». Cerré los ojos por un segundo y dejé que el peso de esas palabras aterrizara. Se apartó, esbozó una pequeña sonrisa irónica. «Pero la próxima vez que te mudes, no traigas café soluble. Eso es un crimen». Me reí a pesar de mí mismo. Fue la primera risa real que había soltado en días. «Lo tendré en cuenta», dije. Y así, sin más, la parte difícil había terminado. No el duelo, no la historia, sino la decisión. El taxi traqueteaba suavemente por el viaducto mientras el horizonte de la Ciudad de México se deslizaba a lo lejos, familiar, gris y en retroceso. Estaba sentado en el asiento trasero, con la chamarra doblada a mi lado, una maleta a mis pies, y el aeropuerto a 20 minutos. El conductor tenía la radio baja, un suave jazz que murmuraba bajo el ruido del tráfico. No había dicho mucho desde que subí. Solo di el nombre de la terminal y me instalé en el silencio. Entonces mi teléfono vibró. «Elena». Dudé medio segundo y luego contesté. «¿De verdad te has ido así sin más?». Su voz llegó aguda, caliente, cargada de incredulidad. «Ni siquiera me lo dijiste a la cara». No pensé que hubiera marcado ninguna diferencia, dije con calma. Su respiración se entrecortó. «Ni siquiera vas a intentar arreglarlo. Simplemente desapareces». No desaparecí, Elena. Esperé en silencio durante meses. Hubo una pausa, luego bufó. «Estás tergiversando las cosas. Estás intentando hacerme la villana». «No», dije, con un tono tranquilo, no frío. «Esa elección la tomaste tú sola». «Javier, esto es una locura», espetó. «No puedes simplemente abandonar 20 años. No puedes hacer una maleta y desaparecer». «¿Qué estás haciendo? ¿Huyendo?». El taxi giró bruscamente hacia la rampa del aeropuerto. Mantuve los ojos en la ventana mientras los edificios de la ciudad se hacían más pequeños, el horizonte dando paso a un cielo abierto. «No estoy huyendo», dije suavemente. «Estoy eligiendo la paz». Un largo silencio,
solo la leve estática de la línea y los dedos del conductor tamborileando ligeramente en el volante. Luego, la voz de Elena regresó, más baja ahora, con un matiz entre la confusión y el pánico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Miré los nudillos arrugados de mi mano. Porque quedarme en una casa donde me resienten, donde cada amabilidad se ve como una manipulación, eso no es un matrimonio. Es una condena. ¿Y tú te crees perfecto? Escupió. ¿Crees que fui la única que cambió? No, dije, pero nunca dejé de preocuparme. El silencio que siguió no fue de ira. Fue hueco. Javier, dijo finalmente, con la voz quebrándose ligeramente. Vas a abandonar todo lo que construimos. Ya no lo construíamos juntos, repliqué. Yo construía. Tú mirabas. Y un día, dejaste incluso de hacer eso. No respondió. Solo una larga y tensa respiración. Luego, el duro clic de la llamada terminando. Dejé el teléfono a mi lado, boca abajo. Afuera, los edificios habían desaparecido, reemplazados por un cielo amplio, señales de aeropuerto y pistas de aterrizaje en la distancia. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿El vuelo sale a tiempo, jefe? Sí, dije, casi para mí mismo. El taxi siguió avanzando y yo me quedé mirando la vasta extensión de cielo abierto que tenía delante. La Ciudad de México estaba ahora a mis espaldas, y no miré hacia atrás. Antes de continuar, pulsen en suscribirse para no perderse los próximos capítulos. 3 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que vi el horizonte de la Ciudad de México desvanecerse tras la ventana empañada de ese taxi. Ahora mis mañanas comienzan con el siseo de una cafetera y el olor a sal marina que entra por la puerta abierta de un balcón. Puerto Vallarta tiene un ritmo propio, más lento en algunos aspectos, más agudo en otros. Y de alguna manera, me encontré adaptándome a él, como si siempre hubiera pertenecido a este lugar. Vivo en un modesto departamento cerca de la bahía. Nada lujoso. Paredes blancas, ventanas abiertas y un escritorio de trabajo cubierto de tubos de pintura acrílica y cuadernos de bocetos llenos de prueba y error. El mar está a 2 cuadras. Y cada mañana a las 6, corro a lo largo del malecón, con los audífonos puestos y el suave rugido de la marea en mis oídos. Imparto 2 cursos de literatura en una universidad local. Estudiantes mayores en su mayoría, con algunos más jóvenes salpicados. Es más tranquilo que la carrera académica en la capital, pero me gusta así. Los estudiantes son curiosos, directos de esa manera relajada de la costa, y extrañamente respetuosos. Nadie aquí sabe lo que me pasó antes. Para ellos, solo soy Javier, el tipo que bebe demasiado café y sabe demasiado sobre Hemingway. Y he hecho amigos, de los de verdad. Gente que nunca conoció a Elena, que nunca ha visto la casa que solíamos compartir, que nunca fue testigo de la forma en que yo solía llevar el silencio como una segunda piel. Está Sofía, de unos 40 y tantos, con flequillo recto, una bioquímica que pinta los fines de semana y dice demasiadas groserías en los juegos de mesa. Me llama a profesor Chilango. Yo la llamo Relámpago de Vallarta por la forma en que irrumpe en las habitaciones. Vamos a noches de trivia a veces. Sin romance, solo risas y comprensión. Luego está José, mi vecino de abajo. Es militar, ahora panadero, me trae bolillos frescos todos los jueves como si fuera un ritual sagrado. Creo que sabe que necesitaba la rutina más que el pan. Ahora nado. Eso también me sorprendió. 3 veces por semana, voy a la alberca comunitaria antes del amanecer y me deslizo por el agua como si estuviera enjuagando la vieja vida que dejé atrás. Hay algo en estar sumergido, el silencio, la ingravidez. Me recuerda que avanzar no siempre tiene que sentirse como un esfuerzo. A veces, puede sentirse como flotar. Pero el pasado no se desvanece. Se suaviza, claro, se difumina en los bordes, pero no desaparece. A veces me encuentro trazando una leve cicatriz en mi dedo donde solía estar mi anillo de bodas. O escucho a alguien mencionar la Ciudad de México y me quedo helado por medio segundo, antes de fingir que es solo otra ciudad que visité una vez. Ya no es dolor, solo historia, un país que dejé pero que todavía sé cómo navegar si cierro los ojos. Algunas noches me siento en el balcón,
pincel en mano, pintando la curva de las olas, la inclinación de los tejados, la forma en que las nubes cambian de color justo antes del anochecer. No es arte. No realmente. Pero es mío. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. La luz del atardecer caía dorada sobre la costa mientras ponía 2 tazas en la mesa del balcón. Una brisa traía el aroma a sal, y en algún lugar de la calle, alguien rasgueaba una guitarra con más corazón que talento. Puerto Vallarta tenía una forma de envolverte como un rebozo cálido que no pedía nada a cambio. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Mateo allí de pie, con una mochila en una mano y una sonrisa lo suficientemente torcida como para parecerse a la mía. 3 años lo habían hecho madurar. Una mandíbula más fuerte, una mirada más asentada en sus ojos. Pero la calidez seguía ahí. Seguía siendo mi chico. No tenías que volar hasta acá, dije, atrayéndolo hacia un fuerte abrazo. No podía dar una noticia como esta por videollamada, dijo, riendo. Además, tú haces mejor café que mi prometida. ¿Prometida? Parpadeé, retrocediendo. Sonrió y levantó su mano izquierda. No un anillo, sino un pequeño tatuaje en el interior de su muñeca. Las iniciales de ella entrelazadas en un diseño ingenioso. Nos comprometimos el mes pasado en Nueva York. Lo llevé al balcón. El sol estaba lo suficientemente bajo como para bañar todo en un tono ámbar. Nos sentamos, con el café humeando entre nosotros. ¿Cómo se llama? Pregunté. Isabel. ¿Isa? Te caería bien. Es inteligente, me desafía, me dice cuando estoy diciendo tonterías. Suena perfecta. Mateo tomó un sorbo de su taza y luego miró hacia el océano. La boda es en noviembre. Será algo pequeño. Un loft en Brooklyn, luces de guirnalda, amigos cercanos. Asentí lentamente, tratando de asimilarlo todo. ¿Realmente has crecido, Se rió. Tuve un buen modelo. Incluso cuando todo se vino abajo, te mantuviste firme. No respondí, solo sonreí levemente y tomé un sorbo de mi café. Después de un rato, Mateo se inclinó hacia adelante, con la voz más baja ahora. Quería contarte algo más, sobre mi mamá. Mis dedos se curvaron suavemente alrededor de la taza. Adelante. Está diferente, dijo con cuidado. No mejor ni peor, solo cambiada. Habla de ti más de lo que solía. Habla de cómo solías hacer hot cakes los sábados. De cómo manejaste a través de una tormenta de granizo solo para ir a ese concierto con ella en el 98. No dije nada. El recuerdo estaba intacto. El frío, los limpiaparabrisas rotos, la forma en que se rió cuando aparecí, empapado pero sonriendo. ¿Se arrepiente, pa? Puedo notarlo, añadió. Mantuve los ojos en el agua. ¿Y qué quieres que haga con eso? Dudó. Nada. Solo pensé que debería saberlo. Asentí una vez, todavía mirando el horizonte. Las olas se movían como la respiración, constantes, indiferentes. ¿Hablas con ella? Pregunté. Ocasionalmente, dijo. Pregunta por ti, pero nunca digo demasiado. Creo que espera que la contactes algún día. No lo haré, dije con calma. No porque la odie. No lo hago. Pero trabajé duro para estar aquí, para ser esta versión de mí mismo. No estoy dispuesto a cambiar la paz por la nostalgia. Mateo no insistió. Simplemente asintió y dejó que el silencio se asentara. Después de unos minutos, me levanté y volví a entrar. Él me siguió, y tomé una segunda taza para el té. Ahora, cuéntame, dije, cambiando de tema. ¿Está esa Isa tuya preparada para conocer a un suegro que una vez perdió una carrera a pie contra un pelícano? Se rió a carcajadas con eso. Si no lo está, aprenderá rápido. El momento cambió, ligero de nuevo, fácil. Pero en algún lugar, en el fondo de mi mente, su nombre todavía resonaba. Elena. Una vez mi vida entera, ahora solo una sombra en las historias de mi hijo.
El lugar estaba escondido en Brooklyn, con ventanas del suelo al techo que dejaban entrar la luz de finales de otoño como una cálida invitación. Guirnaldas de luces brillaban arriba, proyectando suaves halos sobre ladrillos a la vista y mesas de lino blanco. Era el tipo de boda que Mateo siempre había soñado. Sencilla, cuidada, real. Estaba a su lado en la mesa principal, observando cómo se reía con los primos de Isa, cómo sonreía durante los brindis y cómo bailaba como si nadie estuviera grabando. Se veía firme, feliz, el hombre en el que esperaba que se convirtiera. Y cuando Isa entró, elegante, radiante, sus ojos lo dijeron todo. Estaban enamorados. Ese tipo de amor que yo solía conocer. Cuando llegó el momento de mi brindis, me levanté, copa en mano, con el corazón lleno pero sereno. Aclaré la garganta y dejé que la sala se calmara. No quiero alargarme mucho. Mi hijo siempre ha puesto los ojos en blanco cuando empiezo a citar libros en conversaciones casuales. Así que, solo diré esto, ver a Mateo convertirse en el hombre que es hoy ha sido el honor de mi vida, y verlo encontrar a alguien que lo ama, no por partes, sino por completo bueno, eso es todo lo que un padre podría desear. Un suave murmullo de emoción recorrió a la multitud. Los ojos de Isa se llenaron de lágrimas, y Mateo extendió la mano para apretar mi brazo una sola vez. Me senté, con el corazón en calma, sabiendo que había dicho solo lo que importaba. La música volvió a sonar, las risas regresaron, las copas tintinearon, y la gente flotaba por la pista como suaves sombras bajo las luces. Fue entonces cuando la vi. Elena, de pie en el extremo del salón, cerca de los altos ventanales, envuelta en un vestido azul profundo que era demasiado elegante para parecer sencillo. Llevaba el pelo recogido, como solía hacerlo cuando quería tener el control. Pero su expresión eso era nuevo. Cruda, frágil. Sus ojos se clavaron en los míos y no me soltaron. Me volví hacia Mateo e Isa, sonriendo mientras saludaban a un amigo de la universidad. Sentí un toque en mi brazo un momento después. Javier, dijo ella. Me giré. Estaba más cerca ahora, lo suficiente como para ver que sus manos temblaban ligeramente, que su rímel se había corrido justo debajo de su ojo izquierdo. ¿Podemos hablar?, preguntó. La miré un momento antes de asentir y alejarme un poco del ruido. Nos detuvimos cerca de una mesa con velas parpadeantes y trozos de pastel a medio comer. Intentó sonreír, pero sus labios temblaron. ¿Te ves bien, de verdad? Lo estoy, dije simplemente. Elena bajó la mirada y luego la levantó de nuevo, con los ojos ya brillantes. He pensado en este momento, en lo que diría, en lo que preguntaría. Esperé. He cambiado, dijo, con la voz suave y quebrada. Ahora veo cosas que antes no veía. Te veo a ti, y te extraño. Se detuvo, buscando mi mirada. No aparté la vista. Mi voz salió baja, tranquila. La última vez que hablamos, me dijiste que mi cumpleaños no significaba nada para ti. Su rostro se descompuso. No lo decía en serio, susurró. Pero lo dijiste, repliqué, firme. Y lo sentías lo suficiente como para no volver a casa esa noche. Las lágrimas brotaron y se derramaron, silenciosas e incontroladas. Estaba perdida, dijo. Pensé que alejarte me hacía fuerte. Asentí lentamente. Y quizás lo hizo, para ti. Su mano se extendió a medio camino y luego vaciló. ¿Realmente no vas a volver, verdad?, preguntó, casi inaudiblemente. Ya me fui, dije. Lo que estás preguntando es si desearía eso. Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado, luego se dio la vuelta, con los hombros encogidos, y caminó rápidamente hacia la salida. No corrió, huyó. Los ojos se volvieron, los susurros se agitaron, pero nadie la siguió. Me quedé allí un momento más, luego me volví hacia la pista de baile, donde Mateo hacía girar a Isa bajo las luces. Ambos reían como si el mundo no pudiera tocarlos. Y quizás, por un momento, no podía. Era una tarde de domingo. El cielo de Puerto Vallarta estaba nublado, presionado contra la ciudad. Acababa de limpiar mis pinceles, dejando secar un lienzo nuevo cerca de la ventana.
Manchas de azul océano y gris carbón que aún no habían decidido en qué se iban a convertir. Entonces sonó el timbre. Suave, incierto. Me sequé las manos en un trapo y caminé hacia la puerta, sin esperar a nadie. Y allí estaba ella, Elena. El pelo revuelto por el viaje, el rostro más delgado de lo que recordaba, una maleta en una mano, un temblor apenas disimulado tras su aliento. No hablé, ella tampoco, no al principio. Luego, lentamente, como si temiera que las palabras se derrumbaran en su boca, dijo. No sabía a dónde más ir. La estudié por un largo momento, sin decir nada. Se movió incómodamente, sus ojos recorriendo mi departamento, como si intentara imaginar quién podría estar detrás de mí. No hay nadie aquí, dije. Asintió una vez y luego miró el asa de su maleta. Estoy cansada, dijo en voz baja. No cansada por el viaje. Simplemente, cansada de estar sola. Cansada de fingir que no arruiné algo bueno. Sus ojos se encontraron con los míos. Ahora lo veo. Lo que tenía, lo que tiré. Tú eras lo mejor de mi vida, Javier. Dejé que esas palabras reposaran un momento. Luego, retrocedí lo suficiente para que pudiera entrar si quería. No se movió de inmediato. No estoy aquí para suplicar, dijo, con la voz quebrada. Sé que no merezco nada de ti, pero solo. No estoy ofreciendo nada, interrumpí suavemente. Si te quedas, no es como mi esposa, ni siquiera como alguien a quien le deba algo. Asintió de nuevo, con los ojos vidriosos. ¿Puedes quedarte?, dije. Pero tendrás que reconstruir todo desde cero. Sin promesas. El asa de la maleta crujió bajo su agarre. Entiendo. Y con eso, entró. La puerta se cerró tras ella. Ninguno de los dos dijo otra palabra mientras le quitaba el abrigo y lo colgaba cerca de la puerta de la que una vez se había marchado. El apartamento estaba en silencio. El silencio no era cálido. Aún no, pero tampoco era frío. Simplemente, estaba esperando. Puerto Vallarta siguió adelante, como siempre. Las olas rompiendo, los mercados bulliciosos, las estaciones cambiando en su tranquilo ritmo del Pacífico. Y nosotros también. Elena se quedó. No como antes. No como la mujer que una vez llenó la casa con su risa aguda y sus repentinas tormentas, sino como alguien más pequeño ahora, no en presencia, sino en peso. No intentó reclamar el espacio que había perdido. No preguntó dónde estábamos. Simplemente, se quedó. Empezó a levantarse temprano, no para acompañarme a correr, al menos no todavía, sino para preparar café, abrir las ventanas y pararse descalza en el balcón mientras el viento le movía el pelo. A veces la sorprendía observando a la ciudad despertar, como si intentara aprender su ritmo. Encontró un terapeuta local, iba 2 veces por semana sin necesidad de explicarlo. Algunas noches volvía callada, pero más lúcida. Nunca le pregunté qué se decía en esas sesiones. Ella nunca lo ofreció, y estaba bien. Compartíamos comidas, a menudo en silencio. Lavaba los trastes sin que se lo pidieran. Doblaba mi ropa sin anunciarlo. Compró un segundo caballete y empezó a pintar, mal al principio, pero con un esfuerzo honesto. Nunca tocó las fotos antiguas. Nunca mencionó la Ciudad de México. Nunca dijo, te quiero. Ni una sola vez. Pero una vez, entré y la vi envolviendo con cuidado el lino de mi pincel más usado, el que tenía las cerdas partidas. Sus dedos se movían suavemente, como si supiera que no debía apresurar la reparación. Eso me dijo más que las palabras. En cuanto a mí, no cambié de rumbo. Seguí enseñando, corriendo, pintando cielos que no podía describir del todo. No le ofrecí más que cordialidad. Aún no. Quizás nunca. Pero la vi. Vi que lo intentaba. No perfectamente, no desesperadamente, sino con constancia. Una noche, semanas después de su llegada, estaba poniendo 2 tazas de café en la mesa. Ella levantó la vista y preguntó en voz baja. ¿Quieres que me vaya? Hice una pausa, la miré a los ojos. No, dije.
Todavía no. Asintió, y bebimos en silencio. La paz entre nosotros no se basaba en el perdón. Se basaba en la quietud, en el pequeño y honesto esfuerzo, en el espacio. Ella no intentó arreglarme. Yo no intenté necesitarla. Y quizás por eso funcionó. No como amor, no como matrimonio, sino como algo más, algo lento, paciente, algo nuevo. Y así termina mi historia. Todavía me pregunto sobre la noche en que Elena apareció en mi puerta, maleta en mano, sola, humillada, sin pedir nada más que un lugar para empezar de nuevo. No suplicó, no explicó, simplemente se quedó. Así que, díganme honestamente, ¿hizo lo correcto al volver, o era demasiado tarde? Hágamelo saber en los comentarios. Y si esta historia los conmovió, aunque sea un poco, no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse para más.